Buenos días, bienvenidos, tomen asiento. En esta ocasión me siento muy honrado de que me hayan permitido iniciar la convención. El hecho de que Mari no esté ahorita responde simplemente a un tema que quiero tratar en forma, cualquiera diría que es independiente del negocio de Amway. Sin embargo, el punto de vista de los financieros actuales en el mundo justifica perfectamente este tema. Al tema podríamos llamarle, de alguna manera, abundancia rápida. Abundancia rápida es un tema que todo mundo trae muy fresco en la mente y cuyo propósito es conseguir abundancia y no tardar demasiado en conseguirla, lo cual creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Imagínate llegar a tener abundancia a los 75, 80 años, cuando lo pudieras tener en 3, 4, 5 años. Abundancia rápida simplemente son unos principios que es importante que tomes en cuenta y los lleves a funcionamiento para que la puedas tener. Pero hay algo que es fundamental. Si alguno me preguntara, ¿con qué tengo que empezar? Lo primero con lo que tienes que empezar es estar posicionado adecuadamente. Posicionado. Tener la posición adecuada para tener abundancia. Y en este caso, estar posicionado adecuadamente consiste en tener un negocio propio. Pensar que puedes tener abundancia sin tener un negocio propio es ridículo. Es como pensar que puedes ver el mar desde aquí, desde el Distrito Federal. O sea, por más que te subas a las montañas o a los edificios más altos, no vas a ver el mar. Es absurdo y ridículo pensar en tener mucha abundancia sin tener un negocio propio. La gente trae una manera de pensar de que vas a la escuela, pasas los grados, sigues adelantando, te consigues una chamba y ya te aseguraste tu futuro. No se necesita ser un científico de la NASA para darse cuenta que esa recomendación, ese método, no funciona. Además, nunca ha funcionado. Entonces, no te lleva a gran cosa el tener esa manera de pensar. Tienes que cambiar y estar abierto a diferentes formas de ver las cosas. Está comprobado que más del 90% nunca llega a tener independencia financiera. Más del 90% de la población, si no es que el 95%, nunca tiene independencia financiera. ¿Por qué? Porque están, la mayoría de ellos, concentrados en un trabajo. Hay un acrónimo, en inglés trabajo se dice job, y lo tengo que decir en inglés porque si no, no sale el acrónimo. Job es, en inglés, el acrónimo dice just over broke, apenas arribita de estar quebrado. Eso significa empleo. Apenas arribita de estar quebrado. Eso es lo que se define como un empleo. No es malo tener un empleo, al contrario, todo el mundo necesita una fuente de ingresos, todo el mundo necesita empezar a generar ingresos de alguna manera. Lo que tiene que quedarte clarísimo y tienes que estar consciente de ello es que si no tienes un plan B, una manera de generar abundancia, y la única manera es posicionándote adecuadamente, entonces tienes que aceptar que nunca vas a tener precisamente la libertad que tú siempre has querido y que todo el mundo la traemos en forma innata. El interés compuesto es cuando metes el dinero en el banco y te deja intereses. Debe de hacerlo todo el mundo, pero no es suficiente para tener abundancia, a menos que tuvieras muchísimos millones. Pero mientras tanto, algunos piensan en los bienes raíces. Yo que me he dedicado a los bienes raíces muchos años, puede ser un buen negocio, pero tiene muchos riesgos. De repente baja la economía y ya vean ahorita cómo está. Y los bienes raíces dejaron de ser necesariamente una buena inversión. A veces no sucede. Eso nos deja exclusivamente a tener un negocio. Eso es estar posicionado adecuadamente. Tengo aquí algunos periódicos que he venido, ahora que me subo a los aviones, de repente te regalan el periódico. Y estos son de hace una semana, no sé cuánto, pero
me llama la atención, se perderán hasta 300,000 empleos. O sea, un verdadero rollo de crisis. Demanda Slim acciones para detonar el mercado. Luego viene una estadística de desempleo que me encontré en este periódico, espantosa, donde México se encuentra en el lugar número 14 o 15, por ahí está. El tema es que hay un verdadero broncón en la economía actual, y si no te pones listo, empiezas a sufrir la escasez. Entonces, lo lógico es tener un negocio. Pero les tengo una buena noticia. El éxito es una habilidad que se aprende. Yo, como muchos de ustedes, nos hemos vuelto unos devotos de la información financiera, de la información del éxito, de la información de la ciencia del éxito, cómo ser mejores personas, cómo lograr avanzar más en tu estructura de vida. Hay 7 pasos que les quiero platicar en esta charla, que lo que hacen es que te hacen pensar diferente. Si tú sigues haciendo lo mismo como lo has venido haciendo, lo más probable es que te quedes donde estás. Necesitas hacer un cambio. Hace rato lo decía, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que se generó, lo decía Einstein. Necesitas cambiar tu nivel de pensamiento como un salto cuántico para que entonces puedas entrar a otro esquema, a otra dimensión de resultados en tu vida. El primer punto es que tienes que desarrollar una mentalidad de abundancia. Pero algunas personas, miren, estaba yo con Ángel de la Calle en Santander hace 2 semanas y casualmente tenía su agenda, Franklin, y le vi esta hojita que por cierto me la regaló. Se ve que un empresario de su organización la vio anunciada en un periódico y se la pasó a Ángel, dijo, ay, mira qué interesante. Es un análisis de la ley de los promedios y posibilidades de ganarte la lotería. Esta está hecha en España, con las loterías de España, que son la quiniela de fútbol, Bonoloto Primitiva, Gordo Primitiva, Euromillón, 11 diario, 11 cuponazo, 11 domingos, lotería de los jueves y lotería del sábado. Nada más fíjense, el Gordo Primitiva, te puedes ganar el premio, uno de 13,983,815. En el 11 cuponazo hay 11,900,000 posibilidades. En el Bueneloto 11,642,075. Entonces, como esto nos pone nerviosos a todos, mejor vamos a tocar piso y vamos a hacer las cosas más racionales. Hay que desarrollar una mentalidad de abundancia. El mundo va cambiando muy rápido. La tecnología cambia muy rápido. ¿Se dan cuenta? Los mercados entonces cambian muy rápido. Los intereses de la gente entonces también cambian muy rápido. El cambio trae oportunidades, como todos los cambios que hay ahorita en esta época. Y los cambios rápidos traen oportunidades rápidas. Cuando a mí me invitaron a este negocio, yo me aprendí 2 frases que fueron mi luz y mi forma de conducta desde el principio. Empieza el negocio con una expectativa positiva, una mentalidad de abundancia de alguna manera, y 2, con sentido de urgencia. ¿Por qué sentido de urgencia? Porque me decían, tú puedes llegar a diamante en 2 a 3 años, en 2 a 5 años o en 3 a 5 años. Entonces yo en mis adentros dije, ¿por qué esperar 5 si puedo hacerlo en 2 o en 3? Pero traía yo la recomendación de responder rápido a los cambios, como va la vida. ¿Se acuerdan que hace muchos años los cambios duraban, no sé, una empresa iniciaba, se mantenía, y eran ciclos de 20 años. Hoy en 5 años todo cambia en una forma extraordinaria. Antes un bestseller duraba mucho tiempo, ahora si dura 6 meses, con suerte. Un nuevo programa de computación que se lanza y a los 5 o 6 meses ya alguien ya lo mejoró, entonces ya es obsoleto ese. Entonces, dense cuenta que estamos en un mundo donde si no te apuras, nada más te quedas mirando cómo todo el mundo se fue. Hay varios autores que hablan de ser rico y ser pobre bajo el siguiente esquema, para que me explique. Se dice que una persona pobre es aquella persona que gasta más de lo que gana. Y una persona rica es una persona que gasta menos de lo que gana. Así que no importa si la persona gana 10,000 pesos al mes o 5,000 pesos al mes, si el de 10,000 gasta 9,000 es rica, si el de 5,000 gasta 4,000 es rico.
Pero hay gente que gana 100 y 200 mil pesos y entra en un proceso hasta de deudas y tarjetas de crédito, y de los 100 mil se gasta 120 mil. Entonces es pobre en esa proporción. Es una falta de conocimiento administrativo que lo único que va haciendo es hundirte cada vez más. Todos, o probablemente muchos de los que están aquí, han leído a un autor que se llama Harv Eker, T. Harv Eker. Este señor, hablando de mentalidad de abundancia, te hace el siguiente razonamiento. Dice, imagínense un árbol con sus raíces. Y aquí están los frutos del árbol. Y dice, lo que se ve, o sea, el árbol y los frutos, depende de lo que no se ve. Según estén las raíces y lo bien que estén incorporadas a la tierra, de lo bien que esté humidificada la tierra, de lo sanas que sean las profundidades de las raíces, de eso dependerá lo que se ve. En el caso de los seres humanos es exactamente la misma situación. Estamos hablando de mentalidad de abundancia. Lo que se ve en tu vida depende de cómo estás por dentro. Dice Harv Eker, y hizo famosa esta frase, dice, dame 5 minutos con una persona y te puedo predecir su futuro financiero. 5 minutos. Y es que él diseña un cuadrante que dice así, lo físico, lo que se ve, depende de lo mental, de lo emocional y de lo espiritual. Ahora sí que, a según estés en estos 3 de aquí, dependerá cómo te ves en lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional. Todo el mundo ha oído hablar de que hay que controlar sus emociones. Hay gente que rompe y reacciona, y no necesariamente proactivamente. A eso se le llama inteligencia emocional. La gente que no tiene inteligencia emocional tiende a batallar en su vida. Pero a veces mentalmente uno tiene un desorden en su existencia. Hay gente que tiene muchos pendientes en su vida, uno y otro, y no cierra los pendientes. Tiene tantos pendientes que su vida está abrumada. Tiene una falta de control en su existencia. Entonces no puede lograr en lo físico tener resultados porque su mente está ocupada en muchísimas cosas. Una persona tiene que tener la habilidad de cerrar ciclos de acción, o si no, no se puede enfocar en una situación específica. Y hay veces que abrimos ciclos de acción en áreas que ni siquiera nos corresponden o que no están alineadas con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una persona que, no sé, yo siempre quise tener una moto de chavo, pero por más que quería nunca le alcanzaba, había otras cosas y otras necesidades, y yo andaba con mi ciclo mental de quiero una moto, y me sentía frustrado por no tenerla. Hasta que llegué a la conclusión de que estaba dentro de mí el poder decidir, ya no quiero la moto, porque me quita unidades de atención mental. Decidí no tenerla, pero también decidí, y si algún día la quiero tener, vuelvo a decidir que la quiero tener, y no pasa nada. Pero ya no ando cargando esa frustración de que no he logrado conseguir mi moto. ¿Me van siguiendo? Hay gente que tiene ciclos de acción atorados con un ser querido, por ejemplo, que ya no está con nosotros, y sin embargo todavía no ha cerrado el ciclo, y eso lo absorbe de una manera que no se puede concentrar en resultados. Entonces su mente está ocupada. Hay gente que, por ejemplo, le dices, oye, necesito el acta de nacimiento del señor o la señora de uno de los hijos. Y pasan 2 semanas y no la encuentran. Y finalmente, después de 2 semanas, la encuentran en el cajón de los cubiertos hasta abajo. Porque hay gente que todo lo deja donde se le ocurre. No tiene ni siquiera un archivero de cartón que te vale cualquier cosa, con unos folders que te valen cualquier cosa, y ahí todo acomodado, tu acta de nacimiento, tu acta todas las actas del pasaporte, las de los niños, los pagos de la luz, del gas, del teléfono, todo archivado, en un archivero de cartón. Eso hace que mentalmente estés bien. Por lo tanto, todo eso se empieza a reflejar. Yo a veces me subo al automóvil de alguien y bueno, tienes que hacer así para no pisar las cucarachas, ¿me entiendes? Porque es tremendo el desorden que hay ahí. Todo un caos de desorden, cuando todo podría estar a lo mejor en cajas en la cajuela, ¿no? Los productos, de todo el material, unas cajas de plástico que te venden en cualquier lugar bien baratas. ¿A qué me refiero? Si mental, emocional o espiritualmente estás desubicado, eso tiene como consecuencia que en lo físico no tengas la abundancia y los resultados que tú estás buscando. Y para afianzar todavía más este aspecto, vamos a darle sentido práctico a todo este razonamiento de la mentalidad de abundancia.
y dice lo siguiente: los resultados que una persona tiene dependen de las acciones que realiza. ¿Cierto o falso? Sí o sí, ¿no? Tú haces ciertas acciones y tienes ciertos resultados. Ahora tú dices, bueno, es que yo hago ciertas acciones y no tengo los resultados que querría. Bueno, es que las acciones que hacen son a las que te llevan los resultados. Oye, pero yo quiero mejorar mis resultados, quiero más abundancia. Mentalidad de abundancia tenemos que ir. Entonces, ¿de qué dependen las acciones? Las acciones dependen de tus sentimientos. Según te sientas, así es como actúas. ¿O no es cierto que hay veces que tienen flojera de ir a dar el plan? ¿O hay gente que hay flojera? O, aquí está la flojera, abajo. ¿O está el miedo? ¿No? Y si me dice que no. Aquí está la apatía. Aquí está la depresión. O sea, todos estos sentimientos llevan a cabo ciertas acciones. Por lo tanto, mientras estos sentimientos sigan prevaleciendo en tu mente, las acciones van a ser congruentes con esos sentimientos y los resultados, por lo tanto, de esa manera. Pero ¿qué pasa si estás entusiasmado? Si estás dispuesto al riesgo, al reto, a lograr objetivos, y estás entusiasmado y motivado y con ganas de triunfar. ¿No es cierto que tus acciones cambian y tienen, por lo tanto, resultados diferentes? Pero entonces muchos me dicen, bueno, sí, pero ¿por qué tengo esos sentimientos? Porque tus sentimientos dependen de tus pensamientos. Lo que estás pensando, lo que pasa por tu mente, lo que te tiene ahí constantemente ocupando tu mente, obviamente influye en tus sentimientos en las acciones y las acciones en los resultados. Entonces algunas personas me dicen, oye, pero qué conflictos, yo tengo esos pensamientos, pero no sé qué hacer, me vienen solos. Claro, es que los pensamientos los tenemos porque ellos vienen de la programación que traemos. Y llegamos ahora sí al origen del problema. El origen del problema es cuál es la programación que tienes. Por eso dice propensar. Si tú cambias el origen de tu programación, entonces tus pensamientos cambian, tus sentimientos cambian, las acciones cambian y los resultados cambian. ¿Se acuerdan que les había dicho? El éxito es una habilidad que se aprende. Y se aprende si hay práctica. Si tú quieres ser un tenista bueno y profesional o un artista mundial, necesitas practicar aquello en lo que quieres tener éxito. Bueno, aquí hay que practicar con respecto al éxito en la vida y en la abundancia. Entonces, el éxito es algo que se puede aprender. Aunque te hayas fracasado en negocios, te hayas caído 10, 20 veces, e incluso en este negocio, si por alguna razón no has tenido los resultados que quieres, señores, si estás dispuesto a cambiar y estás dispuesto a aprender, es como si lo anterior no hubiera existido. Porque el éxito es una habilidad que se aprende. Y si hasta ahorita no la has aprendido, es probablemente lo que explica las respuestas o los resultados que tienes a la fecha. La programación generalmente se ubica o se identifica en la infancia. Es curioso, pero un niño, no importa en qué familia nazca, no viene programado. Se programa una vez que nace. A veces en una religión o en una religión diferente hay diferentes maneras de programar a la persona con respecto a la abundancia, con respecto al dinero. A veces en el trayecto de la vida, tus papás te programan según ellos fueron programados con respecto al dinero. Estamos hablando de la abundancia. Y no quisiera que me malinterpretaran. Si voy a hablar de dinero ahorita, de abundancia, no quiere decir nada más que sea dinero. Cuando hablo de abundancia, quiero hablar de abundancia intelectual, abundancia de amigos, abundancia de felicidad. O sea, es todo un paquete completo. A lo mejor yo ahorita, como estamos hablando de un negocio, pues quiero tocar tierra con un negocio, porque no es una actividad para hablar de matrimonios, aunque todo atañe, ¿me explico? Pero quiero centrarla en la abundancia de dinero, pero cuando me refiero a abundancia, me refiero a todo el paquete completo de abundancia, ¿ok? Existen 3 programaciones que podríamos identificar como para ubicarnos un poquito en la enormidad de la programación. La primera es la programación verbal. ¿Qué decían otros cuando eras niño con relación al dinero? Todo el mundo sabemos que hay gente que dice que el dinero es malo, el dinero es peligroso, el dinero te pudre por dentro, etcétera, etcétera. Hay gente que incluso piensa que el dinero no es importante y así lo expresa. Y obviamente
como su programación, sus pensamientos, sus resultados son escasos con respecto al dinero. Por ejemplo, si una persona tiene un novio, una novia, un esposo y una esposa, y estos no son importantes para esa persona, ¿ustedes creen que esas personas querrían estar con esta persona? Claro que no, porque no es importante. ¿Qué es importante para ti? Por ejemplo, si tú quieres tener una moto, un perro, una mascota, es importante porque la tienes, si no, no la tendrías, ¿estás de acuerdo? Bueno, lo mismo pasa con el dinero, por la ley de la atracción. Si el dinero no es importante para ti, no va a llegar. Entonces, de entrada tienes que entender una gran diferencia, porque hay gente que se conflictúa con el amor y todo ese rollo. Señores, el dinero es importante, sumamente importante para las cosas para las que es importante, y sumamente poco importante para las cosas para las que no es importante. Claro, así de simple. Si yo tengo que ver a mi hijo Tony, por ejemplo, necesitamos tener tiempo de calidad mutuamente, tú y tus hijos. Ahí el dinero no tiene nada que ver. Lo importante es que estén el hijo y el padre. Y el dinero no tiene nada que ver. Hay gente que tiene mucho dinero, tiene un desorden en su existencia con sus hijos, con su familia, con todo lo que tiene. Así que el dinero es sumamente importante para las cosas para las que es importante, sumamente poco importante para las cosas para las que no es importante. Y el amor es importante también, claro. Pero sabes que tú no puedes comprar una casa con amor. Y no puedes llegar al banco y decir, señor, aquí vengo a invertir 8 millones de unidades de amor, porque te corren en ese instante la policía, porque estás deschavetado. Entonces, señores, el dinero no es que lo sea todo, no es que te dé la felicidad. Sin embargo, el dinero puede ayudar a comprar la libertad. Y esa es una parte muy importante. Si entiendes la magnitud del dinero y cómo lo tienes que manejar. Hay personas que fueron programadas en lo relacionado con incidentes concretos, o sea, ¿qué experimentaste? Otros con modelos de referencia, ¿qué viste en aquel entonces? Por ejemplo, la niña que a los 10 años vio cómo sus papás en un restaurante chino estaban comiendo, y ella también, y estaban discutiendo sobre dinero, porque generalmente el hombre y la mujer muchas veces en el matrimonio tienen una programación con relación al dinero diferente, no sé si se han dado cuenta. De repente te encuentras en un matrimonio que uno quiere ahorrar y otro quiere gastar. Y se dan cuenta que muchas veces los matrimonios truenan por los problemas, la programación, lo que es su patrón del dinero de cada uno. No hay unificación por falta de información con relación al manejo adecuado del dinero. Están sentados el padre, la madre y la niña, y de repente en una discusión que lleva más de media hora y la niña nomás veía aquí con los pelotazos, se levanta el señor, fúrico, enojado, da un golpe en la mesa y se cae de un ataque al corazón y se muere. La niña en la ansiedad, como era parte del equipo de natación, le trata de dar respiración de boca a boca al papá, pero no lo salva. Eso trasciende por una experiencia que tuvo la niña relacionada con el dinero, y ella se vuelve médico y muy eficiente y gana dinero, pero todo lo desperdicia y no lo administra. ¿Por qué? Porque su mamá vivía y su mamá decía que los ricos eran malos, que los ricos eran unos tranzas, que los ricos eran mezquinos. Y se queda con esa idea de su programación y la madre vive. Esta doctora empieza a estudiar la mentalidad de abundancia, cambia su manera de ser y con todo el dinero que tiene va y le regala en Hawái a su mamá un departamento con vista al mar que le cuesta una fortuna. Y en ese momento habla y maneja adecuadamente la situación y la madre dice, oye, eres rica, sí, y no eres mezquina ni coda. Y entonces la señora cambia, ella se libera de esa cuestión emocional que la tenía atada como parte de una programación, se siente libre y entonces ya empieza a administrar adecuadamente su abundancia. Pero ella no podía ser rica porque la mamá iba a pensar que ella era una mezquina. Y ustedes dirían, pero si lo racional es tener abundancia, sí, pero emocionalmente impactaba más a esta señora el quedar mal con su madre. Sé que me entienden a qué me refiero. Aunque la razón a veces debería prevalecer, no siempre prevalece. Entonces, para cerrar este capítulo, lo primero que tienes que hacer para cambiar tu programación es hacer conciencia. Es el primer elemento. No puedes cambiar algo si no conoces su existencia. Analiza, por lo menos en este instante, con relación al dinero, qué se decía, qué viste, o incidentes concretos que tenían que ver con el dinero y la escasez o no tenerlo. Y haz conciencia de ese incidente. Segundo, comprensión. Entiende el origen de tu forma de pensar y date cuenta que procede fuera de ti. O sea, alguien en el pasado influyó en que pensaras o quedaras programado de esa manera.
O sea, no eres tú, es alguien ajeno. Porque tú parece que quieres tener abundancia, pero no la estás pudiendo tener porque hay una información ajena que está infiltrada en ti y que no has podido manejar. Pero si haces conciencia, comprendes y entiendes el origen de esta forma de pensar y que no procede de ti, que es tu patrón del dinero, entonces ya estás agarrando control de tu programación. Tercero, disociación. Te das cuenta que no eres tú el que piensa así, es una información programada. Puedes separarte de esa información y decidir en presente si conservarla, esa manera de pensar, o desprenderte basado en quién eres hoy, no quién eras antes, y dónde quieres estar mañana. ¿Se dan cuenta? Estás disociando el pasado del presente por voluntad propia. Tienes un archivo de información guardado que tienes que desechar y que ya no tiene en este momento verdad ni valor para ti. Y el cuarto punto es reacondicionamiento, es decir, cambiar ideas. Precisamente todo lo que vamos a ver en esta convención es un reacondicionamiento, una manera diferente de ver la vida y cambiar tu patrón del dinero por patrones más eficientes de comportamiento que te lleguen a mejores resultados. Precisamente los resultados de la abundancia que estamos buscando. Y no nada más en el dinero, que sabemos que es un coco para todos, en todas las áreas, aunque estamos hablando de un negocio. Con este punto termino el primer principio de que ya una vez posicionado y saber que tienes un negocio, lo primero que tienes que hacer es desarrollar una mentalidad de abundancia. El segundo punto del método para tener abundancia es entregar valor masivo. Entregar valor masivo. Esto es muy interesante, porque si tú quieres tener abundancia, necesitas entregar mucho valor. Señores, el dinero es un símbolo que es conveniente y que representa y mide el valor de las cosas y de los servicios, ¿de acuerdo? Para intercambio entre personas, eso es el dinero. Y la ley del ingreso dice, serás pagado en proporción directa al valor que entregues de acuerdo al mercado. Serás pagado en proporción directa al valor que entregues de acuerdo al mercado. Si entregas mucho, recibes mucho. Si entregas poco valor, recibes poco. Un ejemplo, antes de adaptarlo a nuestro negocio. Hay dos tipos de personas, y por poner un ejemplo, una persona que pone gasolina en una gasolinera y un médico cirujano que puede extirpar un tumor en un caso necesario. Lo que te cobra o lo que le cobra a su paciente el médico para extirparle el tumor es en una tarde de operación, es lo que gana acumulado el que pone gasolina todo el año. Es que está entregando mucho valor el médico comparado, y es que no es que sea valioso el que pone gasolina, pero ese puesto lo puede hacer muchísima gente, ¿están de acuerdo? Y en este negocio, si se dan cuenta, conforme vamos haciendo redes, tu negocio, tú invitas a 2 o 3, y esos 2 o 3 invitan a 3 o 4, y esos 4 o 5, y al rato son 50, y luego son 100, y luego son 500, y luego son 1000, y si el negocio se hace adecuadamente, entregas una cantidad de valor masivo que no podrías entregar tú solo si no tuvieras un negocio que tenga la capacidad de entregar valor masivo. Entonces el valor masivo es un concepto de la abundancia rápida. Quieres mucho, entrega valor masivo. Los ingresos lineales son aquellos que tienes que trabajar para ganarlos. Los ingresos pasivos son aquellos que ya una vez que trabajaste o diseñaste un concepto y te posicionaste en un negocio, puedes empezar a ganar dinero mes tras mes, semana tras semana, aún sin trabajar, porque hiciste las cosas correctamente. Una manera de hacerlo es tener inversiones, cobrar dividendos, intereses o acciones en una compañía. Pero eso le llaman la gallina de los huevos de oro, que siempre está dando poco o mucho, pero nomás por tenerlo te genera ingresos. Pero hay una segunda manera de hacer ingresos que es con un negocio propio. Un negocio propio lo puedes adaptar de diferentes maneras. Puede ser ganar regalías de algo, escribir un libro y ganar regalías del libro, escribir unas canciones y ganar regalías por la música que hiciste, o hacer una película y ganar por las películas también dinero, o scripts de cine, obras de teatro. Todos esos, tú sabes que cada vez que se repiten tienen que pagarle al creador una cierta cantidad. Pero a veces no abunda en mucha gente la capacidad de escribir libros o de cantar o de todo eso. Entonces, tienes que ponerte a diseñar un software que también tenga marca registrada, o arte, o patentes, o pozos de gas,
o derechos sobre minas de minerales, o inventar un juego que también te dé a ganar dinero porque tú inventaste el juego, o tener inversiones en bienes raíces, o mercadeo en redes, o unidades de almacenamiento donde tú almacenas cosas de otras personas porque tienes lugares para guardarlas y les cobras una renta, unidades de barcos, si vives en una marina puedes cuidar el barco de alguien, máquinas para lavar automóviles automáticas, máquinas de monedas, publicidad, espacio publicitario, franquicias, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, la mayoría de la gente no tiene todos los millones que se necesitan invertir para hacer cualquiera de esos negocios, excepto el de mercado en redes, donde tu inversión es sumamente accesible. Y si quieres entregar un valor masivo, hay mucha gente que no tiene mucha abundancia y sin embargo puede integrarse a este negocio para ser parte de esa entrega de valor masivo, donde cada uno es una unidad multiplicadora del negocio para ganar mucho dinero y tener la abundancia. Les voy a poner un ejemplo muy dramático de cómo funcionaría tener en el banco una inversión. Imagínate que inviertes en el banco 100,000, tú quieres ganar, y esta es una pregunta que sí les hago, estoy corrigiendo mi comentario. Para tener libertad económica, podríamos definir que libertad económica es cuánto necesitarías ganar mensualmente para considerarte libre y saber que puedes moverte con tranquilidad en un estilo de vida que tú escogiste. Si quieres después que suba tu estilo de vida, tienes que aumentar tu capacidad de ingreso, ¿estamos de acuerdo? Pero voy a poner un ejemplo inventado de que quisieras tener 100,000 pesos mensuales libres de impuestos. Por lo tanto, vamos a sumarle entre impuestos y depreciación y todo eso, un 50% más. Estamos hablando de 150,000 pesos mensuales que tendrías que ganar para quitarle el 50 y que esto te quedara para tener el estilo de vida que tienes. Cada uno hágalo con 30,000, 50,000, 150, lo que quieras y le subes un 50%. Esto lo tienes que multiplicar por 12 meses y entonces tendrías 1,800,000 pesos de ingresos al año. Pero para poder generar 1,800,000 pesos al año, me voy a poner muy optimista, vamos a suponer que un banco o una inversión te diera el 10% mensual. Necesitarías 18 millones de pesos invertidos en el banco para ganar 1,800,000. ¿Me van siguiendo? Entonces, ante este panorama, ¿a poco no es como abrumador y dices, no, pues me corto las venas porque, ¿qué hago? Pero empiezas un negocio de mercadeo en redes, donde si lo haces adecuadamente, y ahorita les digo en qué consiste hacerlo adecuadamente, puedes llegar a tener esos 100,000 pesos y más mensuales, como todo el mundo sabemos, y hasta mucho más, sin haber invertido 18 millones. Para eso, el siguiente principio de la abundancia es muy importante y tiene que ver con un aplauso para el orador. Escoge el negocio correcto en el tiempo correcto. Escoge el negocio correcto en el tiempo correcto. O sea, si alguno de ustedes quisiera ahorita hacer mucho dinero haciendo discos de esos negros que había antes, pues nomás no vendería nada. O sea, escoge el negocio correcto en el tiempo correcto. ¿Se dan cuenta que nuestro negocio, y específicamente el negocio de Amway, es el negocio correcto en el tiempo correcto? Y lo acaba de mostrar Amway, metiendo nuevos productos adaptados al mercado latinoamericano, con las necesidades del mercado latinoamericano, con las circunstancias del mercado latinoamericano, y que este mismo procedimiento es diferente en otros países, donde se va adaptando la compañía a cada mercado según las situaciones específicas de cada país. Y que nuestro negocio lo estamos haciendo en el tiempo correcto, porque hay tanta tecnología actualmente, que el negocio se facilita aprovechando la tecnología. Es el negocio correcto en el tiempo correcto. Si te vas a posicionar con un negocio, escoge un negocio en el correcto, en el tiempo correcto. El siguiente punto es sistematiza ese negocio. El dueño de Starbucks, que tiene más de 15,000 sucursales en el mundo o en Estados Unidos, las que sean, son un chorro. Cuando empezó a hacer esto, con este criterio de abundancia rápida, sabía que podía tener acceso a un negocio, pero siempre y cuando lo sistematizara. ¿Qué significa sistematizar? Él se pasó un año entero en el primer Starbucks, diseñándolo, probándolo, entrenando gente, diseñando las medidas esas para hacer un
un café de un tamaño chico, mediano, grande, para hacer todo y tener todo bajo control y sistematizarlo. Probablemente a los 10 meses ya lo dejó encarrilado y empezó a dejar de ir al Starbucks para ver cómo funcionaba sin su presencia. Después de 2 o 3 o 4 o 5 meses más, se dio cuenta que él ya no necesitaba ir a trabajar para que el negocio dejara utilidades. Esa es la clave, utilidades. Si tú sistematizas un negocio adecuadamente, te puede dejar utilidades. Si no deja utilidades es porque esto fue mal sistematizado. En el caso de nosotros, nuestra sistematización consta de libros, CDs y eventos. ¿Qué hace esa sistematización? Te enseña cómo hacer mercadeo en redes, te enseña cómo hacer crecer una red, te enseña cómo vender productos. Esa sistematización consiste en entrenarse cada uno para que sepa cómo hacer las cosas y que algún día tú puedas estar dormido y tu negocio pueda seguir generando ingresos. Una vez que tienes sistematizado un negocio, llámese el que sea, que en nuestro caso es muy claro, que todo el mundo, estamos ahorita precisamente en una experiencia de sistematización. Una vez que está sistematizado el negocio del que estés hablando, que es un sistema de negocio es un proceso repetible que produce una utilidad. Esa es la definición. Un sistema de negocio es un proceso repetible que produce una utilidad. Si tú logras que tu frontal se sistematice y entienda la importancia de los libros, CDs y eventos, que entienda la importancia, más no la obligación de escuchar un CD diario, sino que entienda que escuchar un CD diario lo pone en la mentalidad de abundancia necesaria. Que leer 20 minutos diarios de un libro lo pone en la mentalidad de abundancia necesaria. Porque esas son las características de la sistematización del negocio de mercadeo en redes que nosotros tenemos. ¿Queda claro? Así lo hemos probado y nos ha funcionado extraordinariamente. El siguiente punto, una vez que tienes sistematizado el concepto, ahora sí lo puedes duplicar. ¿Se dan cuenta? Lo puedes duplicar. Cuando ya tienes algo que funciona, producto de la sistematización y que ya probaste que funciona, y lo pudiste haber probado en ti mismo, porque tú viste, cuando empezaste a oír CDs, leíste libros, empezaste a ir a eventos, te diste cuenta que tú estabas cambiando y te diste cuenta que tu capacidad de hacer este negocio aumentaba. Yo soy químico, farmacéutico, biólogo de profesión. Y cuando entré a esto, tuve que decirle a mi auspiciador Alfredo Flores, decirle, ¿sabes qué, Alfredo? Pues dime qué hay que hacer. Yo también trabajaba en bienes raíces, había estudiado un diplomado. Pues yo podía ser un experto en bienes raíces, en la química, en la biología, pero de distribución interactiva global de mercadeo en redes no tenía la más remota idea. Tuve que bajar mis manitas humildemente y decir, a ver, sistematízame en este negocio. Tan me sistematicé y Mari se sistematizó, que nosotros entendimos la importancia de la sistematización y en 2 años, 3 meses llegamos a diamantes. Lo cual no es malo, pues o sea, nos ha ido muy bien y fue un tiempo extraordinariamente rápido porque aprendimos a duplicar y entendimos que a la gente había que decirle que también se sistematizara. Así que cuando tienes algo que funciona, concéntrate en duplicarlo para entonces soportar grandes cantidades del valor masivo que quieres entregar. El valor masivo no se va a dar si no hay una sistematización y una duplicación que perfectamente se adapta a nuestro negocio. Este valor se va a multiplicar sin tu presencia. Es algo así como un sistema, ¿se acuerdan los moldes esos para hacer galletas? Que todas las galletas se clonan una igual que la otra. Se hace una duplicado de otra duplicado. Esa es la manera de hacer que se gane mucho dinero y llegar a muchísima gente. Sin que cada quien pierda su personalidad y su manera de ser, nos integramos a un programa de sistematización que nos ayuda a multiplicar el negocio a través del concepto de la duplicación. El siguiente punto de los principios de la abundancia es apaláncate. La palabra apalancarse viene del inglés leverage. Leverage es un término que, como su nombre lo dice, quiere decir hacer más con menos. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Y te permite trabajar más inteligentemente en vez de más duro. La palabra apalancarse viene de hacer una palanca y mover una piedra muy pesada que tú no podrías empujar, pero pones una piedrita más chiquita, pones una palanca y la empujas. Ejemplos de apalancamiento podrían ser empezar un negocio con muy poquita inversión o nada
de tu propio dinero. Utilizas dinero de alguien más, que es lo que hacemos en este negocio todos cuando compramos con una tarjeta de crédito y la administras adecuadamente para pagarla antes de que te vayas a tener que pagar los mínimos o que no puedas pagarla. Pero utilizas el dinero del banco para comprar los productos y entregar tu producto, lo cobras y te apalancaste con el banco. ¿Me siguen? Eso es apalancarse. Apalancarse es usar los talentos de otras personas, sus habilidades, sus contactos, su credibilidad y sus fuentes diversas. Eso es apalancarse. Si se dan cuenta, aquí nos llenamos de gente muy importante, gente con diversas habilidades, y nos apalancamos uno con respecto al otro, y cada quien es dueño de su propio negocio y lo puede hacer crecer a las magnitudes que quiera. Apalancarse es utilizar a fondo las últimas tecnologías en computadoras, software, telecomunicaciones para incrementar tu velocidad y tu eficiencia. Y se dan cuenta que hay gente que todavía no usa la computadora. O sea, todo eso te hace hacer más con menos, te hace trabajar más inteligentemente en vez de más duro. Yo soy parte, por ejemplo, entre otras personas de su red, de los comunicados que, por ejemplo, manda Mario Rodríguez a su red. Le pone así y le llega a 25, 30, 50, 100 personas la misma información que él quiere que les llegue. En vez de que tengas que hacer 80, 100 llamadas telefónicas para avisarles, utilizas la computadora y mandas un mensaje donde quieres que los demás se informen de algo. Eso es trabajar inteligentemente en vez de trabajar duro. O si no, échate las 100 llamadas. Apalancarse es pedir prestada a una celebridad que tiene fama para reforzar tu producto. Ronaldinho. Apalancarse es vender productos antes de tenerlos, o por lo menos antes de que tengas que pagarlos, como les explicaba yo hace rato. Apalancamiento en el negocio de mercadeo en redes es hacerte de las mejores personas de la industria para que trabajen como parte de un equipo contigo y que no les tengas tú que pagar. Les paga su propia productividad. Resumiendo, el apalancamiento es una manera de pensar, es un arte, es una ciencia, es parte integral de la abundancia rápida y hace perfectamente la diferencia entre aquellos que tienen rápidamente independencia financiera de los que toda la vida se la pasan batallando económicamente. Si no estás usando el apalancamiento, estás trabajando muy duro y ganando muy poco. Y el último punto es, hazlo ahora. Hazlo ahora. Aquí mucha gente batalla en tener resultados porque posterga las acciones y sus decisiones. Probablemente debido a su programación de la que hablábamos antes, trae una cantidad de rollos que no acaba de empezar. Le da miedo, y si le dicen que no, y si fracasa, ¿y qué tal si luego tiene mucho dinero y se lo roban? Entonces mejor prefiere no tener dinero. Porque hay gente que piensa así. Dice, no, ¿y qué tal si luego tengo mucho y lo pierdo todo? ¿Qué quemada me voy a dar? Y todo eso lo bloquea a seguir avanzando porque su programación interfiere. Y van postergando acciones motivadas por la programación, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Así que hacerlo ahora tiene una connotación adicional. Si vas a seguir la vida y a desarrollar una mentalidad de abundancia, y abundancia rápida, practica ser feliz desde ahora. Yo conozco mucha gente que está en el negocio o en otros negocios y siempre está frustrada porque si está al 3% o al 4%, perdón, ya no hay, si está al 9%, está triste porque no ha llegado al 12%. Si está al 12% está triste porque no es plata. Si es plata está triste porque no es oro. Si es oro está triste porque no es platino. Si es platino está triste porque no es esmeralda. Si es esmeralda está triste porque no es diamante. Si es diamante está triste porque no es diamante ejecutivo. Si es diamante ejecutivo está triste porque no es doble. Nunca eres feliz porque sufres el proceso de la abundancia. No lo sufras. ¿Por qué digo practica el ser feliz? ¿Se han oído ustedes una frase que dice, la práctica te lleva a la perfección? Todo el mundo lo hemos oído. Es muy relativa esa verdad, entre comillas. Es una idea malentendida de la gente. La práctica te lleva a la perfección. La práctica no te lleva a ser perfecto. La práctica hace las cosas permanentes. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Si todos los días practicas el pesimismo, la frustración y piensas que todo es difícil en la vida, practicas y practicas y practicas y practicas el pesimismo, se va a hacer permanente y te vas a volver una persona pesimista. Y el día que quieres ser feliz,
Está re difícil salir de eso porque ya se volvió permanente tu pensamiento pesimista. Sin embargo, ¿qué pasa? Si cambias tu enfoque y empiezas a pensar positivo, optimista, y para eso tenemos el sistema que nos sistematiza a tener esa manera de pensar, y no le das entrada a pensamientos negativos ni de frustración, ni no voy a poder, de negocio es difícil. A ver, ¿por qué Amway? Del año pasado a no sé si saben la nueva estadística, acaba de salir reportada. En el ciclo 2006, 2007, vendió 7,100 millones de dólares, 7.1 billones. Y ahora, en el 2007-2008, llegó a 8.2 billones de dólares. O sea, en la época de mayor crisis aumentó en 1,100 millones de dólares sus ventas. O sea, es como para tener confianza en la compañía, ¿no? Dense cuenta que un proceso no te lleva a otro en este razonamiento de hacer las cosas permanentes. Si yo practico para ser pitcher en un juego de béisbol, no me voy a volver un experto catcher. Si yo practico el pesimismo todo el tiempo, no va a haber un momento en que de repente, ay, mira, ahora sí ya voy a poder empezar a ser feliz. Tú tienes que desde un principio empezar a actuar y practicar aquello que quieres tener en tu vida. Te tienes que volver un maestro en la felicidad, no en la infelicidad. Y eso se logra practicando diariamente el hábito de ser optimista. Así que practica todo aquello que quieres ser en el futuro. Practícalo hasta que se haga permanente. Si quieres tener una vida de paz interna, practica una vida de paz interna. Desde ahora, no esperes a tener paz interna en el futuro. Empieza a practicar aquello que se va a hacer permanente eventualmente. Si quieres total autoconfianza en ti mismo, empieza a trabajar desde ahora en la autoconfianza, para que vuelvas en un momento dado o seas una persona que tenga confianza y autoestima. Si algún día quieres tener éxito, practica el éxito desde ahora. Con el tiempo, esta práctica se vuelve un hábito y se vuelve tu forma natural de vivir. Y entonces se hace permanente el ser feliz, el tener paz, el tener abundancia. Y esa es la clave para disfrutar el trayecto a la abundancia. Que desde un principio decías que puedes ser feliz y que puedes tener abundancia y no esperes a que las cosas cambien un día para ser feliz. Y entonces puedes ser feliz, divertirte y disfrutar el trayecto a diamante si practicas con ese punto de vista. El dinero puede ser un problema y le puede quitar el brillo a la vida. Y no estoy diciendo que el dinero sea todo. No es todo, a menos que no lo tengas. Entonces sí parece que lo es todo. En nuestra sociedad el dinero es una herramienta muy importante. Es como un lubricante. Ir en la vida sin ese lubricante, sin dinero, se vuelve muy rugosa, muy áspera la vida. Y como les dije hace rato, el dinero no compra la felicidad, pero sí puede comprar la libertad. La libertad de escoger, de ser y hacer lo que tú quieras y de disfrutar la vida, y para eso ayuda mucho el dinero. Hay mucha gente que se está desperdiciando, que tiene maestrías, doctorados y todo eso, y se la pasa trabajando en un empleo y se está desperdiciando sus dones, y no puede tener la abundancia porque tiene que ir a trabajar 8 horas, cuando podría tener un negocio colateral de medio tiempo para empezar a generar su abundancia. Así que la clave, entonces, señores, es conocer estos pasos para tener la abundancia rápida. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta mañana y poderles compartir esta información para que lo utilicen en sus negocios y logren la abundancia rápida. Muy buenas tardes.